Seguimos en Periodistas aquí en vivo en Canal 5 y tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en estudios el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos Moglia, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Bueno, Matos Moglia es mi padre. Sí, usted perdón. Sí, pero es como un apellido compuesto porque en realidad no... Pero quedó como un apellido compuesto. No. Matos nomás porque Moglia es por el lado de mi abuela paterna, ¿no? Pero los Matos Moglia, bueno, son... Muy bien. Lo corregimos. Extensa actividad vinculada al agro, productor agropecuario, fue presidente del ARU, de la Asociación Rural del Uruguay. Es decir que es la persona adecuada para hablar de muchos temas, no solo porque es hoy ministro, sino además porque estuvo de los lados del mostrador. Hay varios temas que tienen que ver con esto. Entre otros, el ex presidente de INAC, Vázquez Platero, hombre también de campo, ¿no? Se ha quejado de lo que no solamente el famoso atraso cambiario, entre otras cosas dijo, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esta pérdida de competitividad del sector exportador. Y reclamó, los economistas tienen que encontrar mecanismos para que el ingreso de capitales, en la magnitud que han entrado, no genere este inconveniente de la pérdida de competitividad. Y tiró allí una luz amarilla. Es decir, si esto sigue así, podemos llegar a una situación como la de 1982 o de la crisis de 2002. ¿Cómo ve esto? ¿Le parece un poco exagerado? Yo creo que son situaciones diferentes de los momentos de la economía, obviamente que nos preocupa a todos. De hecho, el propio Roberto Vázquez, con el cual me une una enorme amistad, hemos trabajado mucho en el pasado, mientras él fue presidente de INAC durante el gobierno de Valle, que también tuvo un periodo importante de atraso cambiario. Sí. Entonces, y si vamos recorriendo el retorno a la democracia, diríamos que en casi todos los periodos de gobierno lo sufrimos aquellos que estamos vinculados a la actividad. Tú decías en la introducción, los dos lados del mostrador. Bueno, hoy me toca como gobierno estar en la posición de, obviamente, defender al gobierno, pero también con la manifestación clara de que reconocemos la dificultad y que se buscan soluciones que, obviamente, que están mucho más vinculadas a lo que son las medidas que tiene que tomar el equipo económico. Claramente, acá hay un tema de competitividad, cuyo único factor no es mirar solamente la pizarra del dólar, donde hay otros factores que influyen, pero este es el factor que en Uruguay, en una economía tan dolarizada y donde el agro es muy dolarizado, tiene un peso relativo muy importante. Yo creo que en Uruguay las situaciones son distintas, no estamos ni en el 82, ni tampoco en el 2002. Las situaciones económicas de Uruguay son totalmente distintas, hoy con fundamentos y solidez muy superiores a aquellos momentos. Pero lógico, creo que el Uruguay es un poco víctima de su propio éxito. El hecho de que estemos 2 escalones por encima del grado inversor, frente a un contraste importante de incertidumbre de la región y recibamos el flujo de inversiones que ha recibido el Uruguay, más el buen desempeño exportador que tuvimos, por ejemplo, hasta el año 2020, 21 y 22, a pesar de la pandemia, fueron récord tras récord de exportaciones de bienes. El año pasado, por la sequía, obviamente que eso bajó, pero evidentemente esto es un factor donde nos preocupa, lo hemos transmitido dentro del seno de gobierno, porque evidentemente tenemos una inflación en dólares que preocupa, que encarece los costos de producción y que se une a una circunstancia, como lo dijimos recién, una caída de producción importante el año pasado por la sequía, un incremento de los costos de producción para poder enfrentar esa situación y un ajuste a la baja de los precios internacionales. Entonces, mientras teníamos valores de la soja 500 o el novillo a $5, todo eso del atraso cambiario, que todos los economistas dicen que no existe porque su teoría es esa, pero lo que la gente entiende es que tenemos un factor de que el tipo de cambio nominal está planchado mientras los costos se elevan. Es lógico que hay otro factor que es muy importante, es que el gobierno ha priorizado el combate a la inflación. No nos olvidemos que sobre el 2020, 2021, digamos así, tuvimos algunos meses que
la inflación anualizada alcanzó a superar el 10%. Y hoy lo tenemos al 3,8%. Por primera vez en 18 años, 10 meses consecutivos dentro del rango meta. Bueno, creo que es un éxito para todos porque el mayor impuesto que incide sobre aquella población de ingresos fijos es la inflación. Y nadie está en desacuerdo que lo tengamos que combatir. Obviamente que empiezan a surgir los reclamos del sector petrolero que son absolutamente justos, yo los comparto también, que es un motivo de preocupación, porque en definitiva supimos tener el dólar nominal a 42 pesos. Y hace un par de semanas lo tuvimos a menos de 37. Es lógico que estaba sobrevaluado también. Es probable que en el flujo de... Pero claramente un dólar a 37 hace mucho ruido y el gobierno, el propio presidente lideró una reunión para tratar de conversar este tema dentro del equipo económico, pero manteniendo lo que es el sistema de libre flotación, pero sí dando una señal, como la Comisión de Política Monetaria definió la reducción de las tasas de interés de referencia, bajando a 8,5 puntos a partir de 9, siendo que en algún momento lo tuvimos por encima de 11. Bueno, también es cierto que regionalmente el dólar caminó bastante, aquí también ya hizo un progreso significativo, obviamente no lo suficiente para lo que reclaman los sectores que están vinculados a la exportación y a la comercialización de transables. Así que tenemos que ir manejando esta situación. Ojalá que esta tendencia, si superamos digamos el nivel psicológico de los 40 pesos, creo que la gente va a estar un poco más contenta en ese equilibrio y hay margen en función de los niveles bajos de inflación que tenemos hoy. Así que bueno, es cierto que el mundo está con muchas incertezas, hay un tema de la colocación de nuestros productos y que en realidad lo que reclama el sector exportador es que el incremento de costos relativos en función de un dólar planchado y una inflación que si bien bajó sigue existiendo en la indexación de los costos, nosotros tenemos que competir externamente con otros países que tienen condiciones de competencia superiores a la nuestra. Ahí nos vamos a meter, porque la competitividad tiene muchos aspectos, como bien decía Matos, ¿no? O sea, está obviamente el atraso cambiario o el tipo de cambio. Está el precio de los combustibles, por ejemplo, está la inserción internacional, pero me detengo en los combustibles porque fue motivo de debate de campaña en el 2019, ¿no? Había un reclamo, digamos, que logró unificar a buena parte del mundo del agro en que para ser competitivos, entre otras cosas, tenía que haber una baja sustancial de los combustibles que se solucionaba por varias vías, entre ellas una reforma digamos, del mercado de los combustibles interno, ¿no? Sin embargo, en la última Expo Prado, el presidente de la ARU, Patricio Cortabarría, volvió a criticar a un gobierno, la ARU criticando a un gobierno por no lograr avances en la reducción del precio de los combustibles. Y bueno, él planteaba que el gobierno se quedó corto en las reformas tendientes a bajar el precio de combustibles. Puntualmente el gasoil, aunque se han hecho esfuerzos para a retener un poco los aumentos del gasoil a partir del nuevo tipo de fijación de precios. ¿Qué dice a esas palabras de Cortabarría? Sí, él lo expresó en la Expo Melilla, ¿verdad? Hace pocos días. También, sí, es una cosa recurrente. Recurrente, el tema del combustible está, el tema del fideicomiso del boleto del metropolitano y interdepartamental. Tenemos también la discusión de la desmonopolización del mercado de los combustibles y su distribución. Yo creo que hay temas para profundizar, pero claramente las situaciones van variando. El hecho que hemos tenido, sin perjuicio que no era solamente ANCAP el que hacía la importación del refinado, el hecho que tengamos una refinería, por ejemplo, nos da una condición de mejor negociación. La dependencia, hay otros países que no la tienen, en el caso de Paraguay es claro que importa todo el refinado, y que evidentemente muchas veces nos da una condición de poder sostener el precio en función de las capacidades de esta refinería, que ahora la volvemos a tener en capacidad. Mayor margen de maniobra en casos de crisis. Mayor margen. Pero creo que todavía tenemos cuestiones para negociar en el margen del aspecto de la distribución, que me parece que es otro aspecto fundamental que tenemos que discutir. Claramente estamos todavía desalineados en función de los valores de la región, se ha emparejado bastante, especialmente con Argentina, pero también es cierto que tenemos
todo el tema de las naftas. Tenemos variados precios en el país en función de dónde te ubiques, y eso también es un tema bastante discutible, y que no es solo el tema de los combustibles. Yo creo que todo el tema vinculado a las tarifas de las empresas públicas debiera estar bajo discusión Hay un costo país en este panorama. Que es uno de los también reclamos que hacen varias gremiales empresariales. Claro que tenemos un costo país, hay temas estructurales. Lo que sí está claro que no ha sido un instrumento de esta administración de utilizar las tarifas públicas para tratar de recaudar y tratar de eventualmente financiar parte del gasto. Eso me parece que le ha dado una mayor transparencia. Obviamente que no se ha podido reducir en la medida que hemos planteado la posibilidad de tener un combustible más competitivo, pero más allá de eso te diría que también las tarifas de electricidad merecen tener una revisión de cuál es el tarifario y cómo lo vamos a funcionar. En el caso de la sequía y las medidas que el gobierno fue sensible, tenemos una cantidad de exhortos que hemos enviado para tratar de reducir para algunos sectores sensibles de la actividad económica. ¿Tuvieron a respuesta? efectos, tuvimos respuesta en casi todo, la lechería, las cámaras frigoríficas de los granjeros, los vitivinicultores. Entonces yo creo que en definitiva los regantes, entonces en todo ese aspecto me parece que hay que hacer una revisión general, porque cuando empezamos a dar exoneraciones puntuales por sector, capaz que lo que hay que discutir nuevamente es el tarifario en general. Una chiquita, Mato, no acuso recibo de la crítica de la ARO en este caso, de que no se hizo lo suficiente con los combustibles, cuando Ciudadanos, que es el sector que pertenece, de alguna forma se opuso o matizó los cambios que se proponía este gobierno en cuanto a la desmonopolización de los combustibles. Es así, fue una posición del sector político que entendía que no era lo conveniente. Esos aspectos fue negociado en la propia ley de presupuesto y la posición del sector fue esa. Es un poco contrafáctico saber qué hubiera ocurrido en caso contrario, ¿no? Pero yo creo que hay una nueva etapa ahora que viene toda una discusión. Tenemos una cantidad de propuestas que están encima de la mesa y me parece que no hay que negarse a discutir nada en absoluto. Que tenemos un combustible caro en el Uruguay, no hay ninguna duda. Encerraría todas las demás tarifas públicas que hacen como insumos productivos de importancia. Electricidad sobre todo. La electricidad sobre todo, cuando en realidad hay una gran ventaja del país que ha cambiado su matriz energética. Desde el punto de vista estratégico tenemos más disponibilidad, pero ¿Y eso no influyó? Aquella promesa de que en algún momento se manifestó que íbamos a tener tarifas más baratas, eso no ocurrió. Y vamos claramente a lo que analizábamos hace poco dentro del equipo de trabajo. Está claro que nosotros, desde el punto de vista de la industrialización de nuestra producción básica, nuestra producción agropecuaria, tenemos una desventaja creciente. Con esto de la pérdida de competitividad, sea por el tema del comportamiento del dólar, sea de las tarifas públicas, sea de otros costos implícitos que hacen a la estructura de costos del Uruguay, cada vez se hace más difícil aquel sueño de querer agregar valor a nuestra producción. Vamos en un proceso de primarización porque lógicamente, y lo vemos en el sector de la madera, lo vemos en el sector de la exportación de ganado en pie, en la exportación de madera en bruto o la lana sin procesar internamente, porque nuestros costos de elaboración, de procesamiento, son mucho más caros de lo que puede realizarse en otros lugares, en otros países. Y en definitiva eso es pérdida de posibilidades de trabajo para los uruguayos. Porque si nosotros tenemos costos que no son competitivos en relación a otros países que producen algo parecido a lo nuestro o que tienen esquemas de mano de obra o de tarifas más baratas, evidentemente la materia prima tendrá la tendencia de irse al exterior sin procesamiento, sin agregado de valor. Ministro, le quiero cambiar un poco de tema. Parece increíble hablar de sequía, por lo menos aquí en Montevideo está lloviendo y nos ha traído problemas aquí y en otras partes del país, pero dio la sensación que la sequía el año pasado agarró de alguna manera desprevenido al país por acumulación de gobiernos anteriores, o sea, omisiones de los gobiernos anteriores, por omisiones de este gobierno. ¿El sistema le había dado la espalda de alguna forma a este tema?
Yo creo que nos acordamos siempre de la sequía cuando ella está instalada y ahí es tarde. Eso dijo el presidente. Y es así, toda la vida fue así. Y cuando, no, lo que el presidente dijo es cuando empieza a llover todo el mundo se olvida. Del agua hay que ocuparse cuando hay, no cuando no hay. Cuando la gente se olvide y no está hoy en el temario esta discusión. Tal vez hoy con una cantidad de precandidatos y una cantidad de propuestas que empiezan a sobrevolar por ahí sobre planes de gobierno, sí está instalada la necesidad de que tengamos un plan de riego general como plan estratégico. Hay como un consenso político. Creo Mujica que lo dijo sí. acá el otro día. Creo Lo que dijo sí, hay en un ADM. consenso político, porque claramente, si yo voy a un paralelismo de lo que ocurrió estos años, vamos a las cifras del año 22. Un crecimiento que se proyectaba el 5%, corrigió al final por el último trimestre, que ya empezaba la sequía en el año 22, cerró el producto el 4,9 y ahora las cuentas nacionales lo corrigieron al 4,7. Esto quiere decir que en el último trimestre del año 22, cuando apuntábamos a llegar a un 5% de crecimiento, la sequía empezó a pegar y ya bajó esa previsión y se confirmó con los números finales. Cuando pasamos al año 23, crecimos el 0,4%, la peor sequía de la historia del país. Y este año, que volvimos a una cierta normalidad, donde no es solo el agro, pero el agro tiene un peso relativo en la economía muy importante, estamos proyectando tener un 4%. El 4% porque vamos a tener una buena cosecha, vamos a tener una buena producción de leche, vamos a tener una buena producción de carne, y toda la producción del agro va a generar el dinamismo que siempre ha generado en la economía. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que estamos asociados, la suerte de la economía uruguaya está asociada a lo que pasa con el aspecto climático. Ese riesgo fluctuante, ¿no se puede bajar justamente el margen de ver cómo está el tiempo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se ha hecho de la sequía hasta el momento? Está bien, pero lo que estamos planteando son proyecciones de políticas de Estado respecto a políticas de riego, donde nosotros hemos incorporado en esta administración muchas hectáreas, pero son absolutamente insuficientes para las necesidades del país. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el Uruguay tiene menos del 2% del área productiva bajo sistemas de riego. Los sistemas de riego han venido creciendo 7.000 a 8.000 hectáreas por año en el Uruguay. Nosotros precisamos triplicar ese valor, de forma que en 10 años dupliquemos el área bajo riego, que es lo que nos va a dar una mayor estabilidad frente a un proceso de sequía que parecen ser, según las tendencias del cambio climático, más frecuentes y más severas. Por lo tanto, lo que sí tiene el Uruguay es agua. Acá llueve, forma despareja, la canilla está desregulada. O llueve muy poco o llueve demasiado. Y es un problema ese también. Cuando llueve demasiado hay que almacenar para poder utilizar en los momentos que falta. Pero no es solo un tema de almacenar agua, hay que enseñar a la gente a cómo hacerlo, hay que aplicar la técnica, hay que ayudar a las inversiones, hay que ayudar a sistemas de crédito blando y tal vez tengamos que hablar de subsidio, porque tiene que haber algún tipo de estímulo que sea superior al que actualmente rige, que fundamentalmente es a través de la inversión promovida, a través del régimen COMAP, que además es un poco inequitativo porque la gente más chica que no tributa por el impuesto a la renta queda fuera de la película. Hoy justo hablaba lo ubica Daniel Rubio, obviamente, ¿no? de la Asociación de Regadores Unidos del Uruguay, que son promotores compulsivos casi de aumentar exponencialmente el riego en Uruguay, el represamiento, llevar de las 80.000 hectáreas de riego, dejamos de lado el arroz, a unas 500.000 hectáreas. Porque eso, entre las cosas, aumentaría, digamos, el Producto Bruto Interno de forma considerable en Uruguay. Estamos de acuerdo. Y charlando con él, él habló de la ley de riego del 2018, impulsada por Aguerre, que quedó para reglamentarse, dijo que durante este gobierno no se la reglamentó, se la cajoneó, y que incluso hubo algunos problemas con los ministros de ganadería, porque venían del palo de la ganadería, justamente, ¿no? Y bueno, este impulso del riego es más para los agricultores. ¿Qué dice al respecto de esas dos críticas? De que no se reglamentó como se debía la ley de riego y que no hubo, digamos, recepción por parte de los ministros de este gobierno. Yo no comparto que sea un tema de sesgo productivo, porque en definitiva aquí los sistemas tienen que ser complementarios. La agricultura, por supuesto, es la que tiene mejores condiciones de absorber el impacto de una inversión que es muy importante. Es decir, en promedio, la hectárea promedio para un sistema de riego está en torno de $4.000. Es una inversión muy elevada
y lógicamente sistemas productivos más extensivos o que facturan menos por hectárea, la cuenta es mucho más difícil que pueda cerrar. Yo creo que acá el impedimento no es yo creo que lo que falta aquí es el estímulo a la inversión, que no es suficientemente importante para que la gente termine tomando la decisión de la inversión. Hay también algo vinculado a la tenencia de la tierra. La mayor parte de las explotaciones agrícolas son bajo régimen de arrendamiento. Y eso también dificulta, porque ¿quién se hace cargo de la inversión en activos fijos? ¿Quién se hace cargo de la deuda? ¿Es el propietario de la tierra, cuando en realidad es otro el que la explota y la va a utilizar? Entonces, todo ese tema de la tenencia de la tierra es también un impedimento que hay que desentrañar. Siempre se habló del tema de las represas multiprediales, que es un poco del espíritu que llevaba adelante parte del estímulo de la ley de riego que tú mencionabas. Y en definitiva yo creo que acá lo que tiene que haber también es un aspecto de obra pública. Tiene que haber una inversión pública donde la sociedad en general apueste a una obra donde el Estado hace la inversión y que después rescata a través de lo que es un servicio de riego que un tercero tendrá que gestionar. Eso quiere decir que el beneficio que yo veo en ese aspecto es que el metro cúbico de agua necesario para un sistema de riego democráticamente va a ser el mismo para un productor de pequeña escala que uno de gran escala que está servido por los canales de esa obra pública. Eso está claro, pero lo que se dice es que no se hizo nada en este periodo de gobierno. No, yo no comparto eso, yo creo que se ha avanzado. El gran problema que tenemos ahí es un aspecto vinculado a las caudales ambientales, que es un tema que hay que dilucidar técnicamente con el Ministerio de Ambiente y que lo venimos trabajando técnicamente con un posicionamiento que muchas veces desde algún sector técnico es contrario al almacenamiento de agua porque interpreta que este almacenamiento de agua es un factor generador de desequilibrios ambientales y que todo el tema de las cianobacterias, etcétera, que puede ser un factor de dificultad. Ministro, sinceramente, usted habló de las propuestas de los precandidatos, que habría una unanimidad de posturas de encarar el tema de la ley de riego, pero todavía no sé qué está haciendo el gobierno, si hay una posible sequía en septiembre de 2024, que es un fenómeno que algún científico, incluso a nivel internacional, digo que la presencia del Niño podría llegar a... ¿Cómo nos encuentra esa foto? Niña. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de asistir a los productores en función de la sequía ocurrida. También se vaticinaba que íbamos a tener el Niño en esta temporada, cosa que llegamos hasta el mes pasado y en el sur faltaba el agua. Recién ahora se vienen corrigiendo las disponibilidades de agua correspondientes al almacenamiento que tienen que tener los suelos. Las tendencias climatológicas se podrán confirmar o no. Lo que tenemos que construir son instrumentos de poder apoyar. Las líneas de crédito están abiertas, el gobierno ha disponibilizado sistemas de financiación bastante benévolos con largo plazo. El Banco de la República en este sentido ha sido muy importante. La mayor parte de las inversiones promovidas vienen por soluciones de agua, es decir, se han incrementado en forma significativa los predios que han priorizado la disponibilidad de agua, inclusive en la propia ganadería. Y el ritmo de adopción de estas tecnologías para los sistemas de riego del sector de los granos, que hoy está en torno de las 80.000 hectáreas, en este periodo de gobierno ha crecido desde que se tomó en torno de un 30 a 35%. ¿Que nos satisface ese ritmo? Me parece que no. Pero por eso digo que el proyecto y la proyección que hacemos hacia adelante es que los estímulos que actualmente rigen para impulsar el sistema de riego no son suficientes y tenemos que apostar a incrementar esos incentivos para que la gente pueda... Y los estímulos medioambientales también, ¿no? Se dicen que hay gente que no se lanza a represar justamente por esas cuotas de agua que tiene que escurrir. En algún momento se hablaba y se está hablando en el sentido de las grandes industrias de pagar un canon por el agua. Entonces todo esto también es una discusión que involucra a toda la sociedad a partir del momento de quién es la propiedad del agua y si se debe hablar de comercializar el agua es una mala palabra.
Entonces, evidentemente esto creo que es un tema que tenemos que avanzar en los consensos que la sociedad necesita. Un aspecto que sí es fundamental es decir, si nosotros no tenemos instrumentos más eficientes para darles estabilidad a la economía y tratar de vencer el mayor desafío climático que tenemos, que es la falta de agua y las sequías recurrentes, no vamos a tener una continuidad de un proceso de crecimiento económico que es lo que necesita el Uruguay para poder proyectarse en el futuro como un país desarrollado. Ministro, le vuelvo al dólar, pero en una contracara. Usted mismo decía, la mayor parte de los gobiernos ha tenido en algún momento atraso cambiario. Y la contracara es, la mayoría de la gente gana en pesos y tiene deudas en dólares. ¿Cómo se hace para equilibrar, digamos, las quejas del campo, que mucha gente dice siempre se queja el campo, con las necesidades de la mayoría de la población? Como todo en la economía, la alegría va por barrios y los equilibrios son los más difíciles de lograr. Yo creo que si hacemos una encuesta en el país hoy, la mayor parte de los sectores está contento con un dólar planchado porque recibe ingresos en pesos y la cuota que tiene que pagar en dólares del electrodoméstico, del auto, le sale más favorable que el dólar no camine. Ahora, todo, como en la economía, tiene su límite, porque en la medida que las cuentas no le cierre al sector productivo, que es el gran dinamizador de la economía nacional, ese decisor empresarial va a tomar algún tipo de decisión que pueda implicar o reducir su ritmo de reinversión o reducir el propio empleo, y termina siendo una especie de boomerang. Por eso yo creo que las autoridades económicas tomaron nota, los reclamos son válidos, yo creo que hay que tomar medidas para no afectar la competitividad, teniendo en cuenta que la competitividad es mucho más amplia, porque ahí vamos al tema de la infraestructura, vamos al tema de la reforma de la seguridad social, porque tiene mucho que ver también con algo que se va a discutir mucho en la campaña, que es esta propuesta que parte del Frente Amplio o los sectores vinculados quieren impulsar, porque la reforma de la seguridad social que se logró luego de mucho discutir en este país y que le proyecta y despeja el panorama hacia adelante por mucho tiempo, si retrocedemos en ese aspecto, sí habrá que discutir de dónde saldrán los recursos y ahí sí que va a haber una afectación en el incremento de la presión tributaria, que este gobierno se ha encargado de que esto no ocurriera. Ministro, somos un país regado por mar, por ríos, y da la sensación que es un recurso que lo tenemos subutilizado de alguna manera así. No sé si es por un tema cultural, por un tema de permisos, por un tema de conflictividad sindical del sector de la pesca. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no logramos explotarlo en un país, le repito, regado de ríos y mar? Yo creo que es un problema estructural. Nosotros tenemos una superficie marítima superior a la terrestre, tenemos recursos acuáticos inexplotados. Cuando hay recursos inexplotados, otros pueden explotarlo, claro. Y no tenemos ni condiciones de vigilar nuestra propia soberanía marítima, porque recién llegarán, si es que llegan, las nuevas lanchas patrulleras oceánicas. Y tenemos un problema estructural que también el tema de la competitividad está afectando la propia viabilidad de la industria pesquera. Tenemos la industria pesquera costera y tenemos la de altura. La de altura diría que es un capítulo un poco diferente. Tenemos la costera absolutamente parada, más de 50 barcos que tienen evidentemente enormes carencias desde el punto de vista de la falta de actualización de este equipamiento. Salen los buques, pero tienen una permanencia en las mareas que le llaman mucho más reducida, por reparos, porque se rompe, porque tienen que volver a puerto, y eso todo le va quitando aspectos de competitividad. Yo creo que en este periodo de gobierno es cierto que no se ha podido hincarle el diente a este sector, hemos estado involucrados con muchos otros problemas, y asumimos de que tenemos que tener un plan de desarrollo pesquero hacia el futuro que tiene que dar una mirada de cambio estructural significativo en el aspecto de la pesca. En los últimos meses hemos tratado de hacer algunas mejoras, porque también es un sector excesivamente regulado. Hoy tenemos la flota pesquera parada y estamos tratando de encontrar una fórmula para que retorne a pescar.
porque también es cierto que la zafra empieza ahora sobre fines de mes y tenemos todo un tema de convenios salariales denunciados, viene ahora el vencimiento del convenio que es en el fin de mes de abril y tenemos que solucionar esto para que no tengamos un nivel de conflictividad y para que podamos explotar el recurso que es tan importante y tan necesario. Ministro Fernando Matos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Amplio tema, siempre quedan cosas para seguir hablando.